Sonido. Listo. Buenas tardes a todos, a los virtuales también, bueno, a Valentina, que es la única que está. En este taller tengo preparado un ejercicio de cilindros, que es el que están viendo en pantalla, y si mal no estoy, no han hecho todavía ejercicios de método numérico, ¿cierto que no? Entonces tengo ya uno para intronizarlos ya para que vayan cogiendo cancha con ese punto, porque como son las últimas clases, se van muy de bola, entonces es mejor de una vez, que tampoco necesitan como mucha teoría pues para entender lo que se hace en ese método, porque todo es muy metódico, muy paso a paso, entonces es bastante sencillo de entender. Entonces vamos a empezar con este ejercicio de capacitor de cilindros excéntricos. Excéntricos es que no comparten el eje de simetría. Dice, un capacitor está formado por dos cilindros conductores y paralelos de radio, R1 igual a 5A y R2 igual a A, cuyos ejes están separados a una distancia C igual a 2A. Si entre los cilindros hay un voltaje V sub 0 y el dieléctrico es el vacío, hallar el campo eléctrico, el potencial entre los cilindros, lambda en cada armadura, la capacitancia por unidad de longitud del capacitor y la fuerza por unidad de longitud entre los cilindros. Las capacitancias y las fuerzas son por unidad de longitud porque los cilindros pues son infinitos, eso creo que está claro. Entonces, si uno lee este ejercicio, a veces puede tender a pensar que se puede resolver por separación de variables, pero ¿por qué este ejercicio o ejercicios pues, de este estilo no se pueden resolver por separación de variables? Porque son dos cilindros que pertenecen a las superficies de las coordenadas cilíndricas, pero al no compartir el eje de simetría, ya eso genera pues singularidad, entonces no pueden aplicar separación de variables. Entonces les toca en este caso aplicar imágenes. Entonces tienen también que estar muy pendientes con eso, porque a veces les pueden dar figuras que pertenezcan al sistema de coordenadas, pero que no se puedan resolver por separación de variables. Es un poquito engañosito, pero es de cogerle el hilo. Entonces, ¿cómo sería la representación gráfica de esto? Simplemente tenemos el cilindro de radio 5A, que es el más grande. Ahí pues chorotos, pues más que todo para el profe, que no sé si ya me conocía los garabatos, pero los muchachos ya están más acostumbrados a ellos, entonces. Ese sería el de 5A. 5A. Y el otro, digamos que está a este lado. Y este es el de radio A. Entonces, entre este eje de acá, entre este eje de acá y el de acá es la distancia 2A que está hablando aquí el problema. Esta distancia desde aquí hasta acá. Eso es C, o 2A pues en su defecto. Esto viene acá, esto viene acá. Entonces, esa es la representación gráfica del problema. ¿Cómo?
Exacto, aquí pues sería el centro del cilindro gas. Que aquí pues me quedó la rayita que toca este, pero no tiene por qué ser así. No se vayan a confundir con eso. Exactamente. Entonces, este es el problema real. Ahora vamos a hacer el cambio al problema ficticio. Que el problema ficticio es donde ya aparece la imagen de los dos cilindros. ¿Qué pasa? Uno primero traza el plano que va a separar las dos imágenes, porque siempre tiene que quedar una imagen a un lado del plano y la otra al otro lado, porque las equipotenciales solo pueden encerrar un hilo, no pueden encerrar dos, o no pueden encerrar ninguno, tienen que cerrar uno. Entonces, por eso, cuando trazan el plano, que ya lo va a dibujar, en un lado ponen la primera imagen y en el otro lado, siempre. No vayan a poner dos imágenes en un lado, porque eso está erróneo. Entonces, ¿cómo quedaría el problema ficticio? Digamos que este es el plano, que el plano se representa con M, la M mayúscula que aparece en las fórmulas, igual a 1. Entonces, aquí iría la primera imagen del primer cilindro. Digamos que tiene carga lambda. Y a una distancia 2D de ella se genera la otra. Siempre es a 2D, con signo contrario. Esto es 2D. Y el origen, acuérdense bien que el origen se traza es en la imagen del lado positivo. No se traza en el plano, ni, acá. El eje de coordenadas, el origen está aquí. Aquí trazaríamos el eje y hacia allá el eje X. Entonces así quedaría el problema ficticio. ¿Qué necesitamos ahora? Vamos a traer las fórmulas que están en la tabla de imágenes con cilindros. Que son estas de aquí. Las voy a aumentar otro poquito. Estas de acá. Desde aquí nos vamos a basar para sacar absolutamente todo. ¿Qué necesitamos conocer? No conocemos los valores de las M's, no conocemos las distancias del centro del origen de coordenadas a los centros de los propios cilindros. Así yo dibujar aquí los cilindros encima del problema ficticio para saber cuáles son esas distancias, serían las siguientes. Por ejemplo, este sería el cilindro pequeño, pero no en el centro, es aquí porque me queda bastante antisimétrico, pero queda un poco más hacia allá del origen del propio cilindro. Y el grande, que sería pues este otro. Entonces, esa distancia XC es la distancia del centro de los cilindros a ese origen. Entonces, tampoco se conoce esa distancia cuánto es. Entonces, ya van 4 incógnitas. Y los radios sí los conocemos. Y esta distancia D, que era la que trazamos acá, tampoco sabemos cuál es. ¿Ibas a preguntar algo? Eso, siempre por notación, la distancia entre imagen e imagen de hilo siempre es 2D. Esa es la notación. Y la D usted usualmente no la conoce. Ya si usted haciendo pues la geometría de eso la conoce, pues ya eso es otra cosa, pero en este caso no la conocemos, entonces la necesitamos hallar también. Entonces, X es la distancia del eje del cilindro al origen que acabamos de trazar, que es en la imagen del lado de acá. De los dos, o sea, XC1 sería el cilindro 1 y XC2 del cilindro 2. Todo desde su propio origen hasta, desde su propio centro, perdón, hasta el origen, que el origen sí es común para los dos. Exacto, es más echado para acá. Digamos que el eje de este cilindro, digamos que es acá, lo va a hacer como con rojo. Exactamente. Digamos que el eje de ese cilindro es ese rojo que acabo de poner acá y el de este de acá, digamos que es aquí. Obviamente está súper antisimétrico, pero me cogen la idea. Entonces, listo. Siempre que usted trabaje, va a contestar el profe. Que también es importante la aclaración del profe. Cuando usted trabaja con planos, usted es como si estuviera viendo un cilindro con radio infinito.
Estoy viendo un pedacito de ese cilindro. Y cuando usted se refiere a eso, es decir que m es igual a 1. Esa es como la aclaración. En las ecuaciones que muestran allá arriba, este radio de cada cilindro. Cuando n valga 1, el denominador es 0, el radio vale infinito. El radio infinito es un ciclo. El radio infinito. Y ocurrió con el igual a 1. Entonces, un plano, el cilindro de radio infinito es un plano. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar con esas ecuaciones del radio, porque los radios los conocemos, y vamos a empezar a jugar con esas ecuaciones para empezar a despejar todo. Siempre tienen que empezar como a empezar a dividir ecuaciones, despejar unas en términos de otras, y siempre van a llegar como a lo mismo, al mismo razonamiento. Entonces, para que vayan cogiendo la idea, vamos a empezar a decir, el radio del grande, entonces sabemos que es 5A. Y vamos a decir que el m de ese va a ser m1, m sub 1, y el pequeñito va a ser m sub 2. Entonces, si este es el del grande, sería 2D M1 sobre. Aquí entra en juego el más y el menos. Como les estaba ahorita diciendo el profe, ¿cómo uno sabe cuál tomar? Depende a qué lado del plano estén los cilindros. Si están al lado derecho, usted toma el positivo de esta ecuación y le sigue quedando 1 menos m al cuadrado. Pero si estuviera al otro lado, entonces toman el negativo de la fórmula y aquí se les cambiaría, se les invertirían los signos. Entonces quedaría m cuadrado menos 1. Esa es la clave para saber con cuál trabaja. ¿Por qué razón en este caso se va a la derecha? Porque como los dos cilindros están en el mismo, o sea, está uno metido dentro del otro, el plano, el m igual a 1, tiene que quedar a un lado de los dos. Entonces, por lógica, va a quedar al lado de los dos. O sea, los dos van a quedar en el mismo. No es como en el de la clase que los dos estaban separados, pues el plano queda en la mitad entre los dos. Es posible. El pudo haber hecho este dibujo en donde el par de cilindros están a la derecha. Haga de cuenta que ellos requieren un espejo plano y que hay a la izquierda. Pudo esto puesto el problema a la izquierda. Como si lo rocara de un espejo. Que den a la izquierda. Entonces, mi forma, encontraríamos todo el contrario. Pues. Esto ya habría que medir desde los centros a el que está ahí, el punto de guía ahí, punto de simplemente los cilindros se ponen a la izquierda. Y ¿dónde los estudiamos? Como la de toma 1 en el sistema de dibujo que los no es que lo complique. Así es mucho más fácil. Si lo ponen a la izquierda, van a quedarse unas cantidades de coordenadas negativas. No complique. Listo. Entonces, ya con esa aclaración, entonces, como decimos, como está planteado aquí, vamos a tomar la fórmula con el positivo, entonces nos sigue quedando 1 menos m1 al cuadrado. Entonces, esa es la primera fórmula. La segunda, vamos con el segundo cilindro. Entonces, el radio es A. Vuelve y queda 2D M2 sobre, seguimos tomando el positivo, entonces 1 menos M2 al cuadrado. En clase, uno de ellos invertía el denominador porque quedaba a la izquierda de los límites coordenadas. Aquí ambos quedan a la derecha de los límites coordenadas. Para la pregunta tipo tarea, un dibujo como este, solo que la distancia es muy pequeñita. Eso se llama cerco de distancia. Listo, entonces ya con esta, hasta ahí podemos llegar. Vamos a trabajar ahora con las fórmulas de XC, que son estas dos distancias. Lo mismo, aquí vean que ya el signo no afecta porque no, ya para los dos es lo mismo. Entonces simplemente reemplazar por M1 y M2 respectivamente. Entonces, XC1 sería 2D M1 al cuadrado sobre 1 menos M1 al cuadrado. Y XC2 lo mismo. 2D M2 cuadrado sobre 1 menos M2 cuadrado. Ya tenemos 4 fórmulas.
Nos faltaría una que relaciona esta distancia 2D con estas dos distancias al origen de coordenadas. ¿Que cuál sería? Si uno aplica aquí como una resta diciendo este pedazo de aquí hasta acá menos este de aquí hasta acá, que son las distancias al origen, de los centros de los dos al origen, ¿qué nos da? La distancia de separación que nos dijo el problema que tenían los ejes de los cilindros. Entonces lo que vamos a decir, que xc1, la distancia del centro del primero, menos la distancia del segundo, va a ser igual a esa distancia c que nos dieron. Ese valor c es conocido, que en este caso era 2a, igual a 2a. Entonces ahora sí vamos a empezar a jugar con todas estas fórmulas. ¿Cuáles podemos empezar a operar? Voy a dividir la de la distancia xc1 con la del radio correspondiente al mismo, porque si juegan con la otra, se complican más. ¿Por qué? Porque vean que la forma es casi igual. Aquí varían que este es M1 cuadrado y aquí está M1 solo. Y el denominador es el mismo. Si hubiera sido con el signo invertido, igual simplemente varía en un -1, pero sería exactamente lo mismo. Entonces voy a dividir esas dos. Voy a dividir 5a sobre xc1. Perdón, al revés, para que me quede el término de grado mayor arriba. xc1 sobre 5a va a ser igual a todo esto. 2 de m1 cuadrado sobre 1 menos m1 cuadrado. Todo eso sobre esta expresión. 2 de m1 sobre 1 menos m cuadrado. Vean que los denominadores al ser iguales se cancelan. Se cancelan. Entonces este para afuera, este para afuera. El 2D y el 2D también se van. Y se va esta M1 con una de acá. Entonces, esta división que dio, M1. Y voy a despejar XC1 en términos de M1. Entonces, paso el 5A a multiplicar. Me queda simplemente 5A por M1. Y con la segunda exactamente lo mismo. Voy a dividir XC2 sobre la fórmula del radio del cilindro 2. Y me va a quedar prácticamente lo mismo. Igual aquí lo voy a rayar. Entonces, XC2 sobre A, que es el radio del pequeñito, igual a 2D. Solo Valentina Restrepo. Y siempre ha sido como así, las veces que yo le he dado aquí presencial, siempre son, sí, mucho 2 o 3 que se conecten. Es que hay que guerrear a la muchacha. Que como dijo el profe ahorita, van a sacar 5 en este, ¿cómo así pues? Así es la vida. Listo, entonces retomando aquí, nos queda exactamente lo mismo. Los denominadores se van, los 2D se van y una M se va con este de acá, entonces esto queda M2. Pasamos a multiplicar, entonces nos queda que XC2 es igual
A por M2. Voy a reemplazar esos dos resultados en la fórmula acá de la resta. Entonces, XC1 me había dado 5A por M1 menos XC2, que es esto, igual a 2A, que era la distancia entre los centros. Y voy a despejar una de las M's en términos de la otra. Voy a escoger que voy a despejar M2 en términos de M1. Entonces, M2, paso este acá al otro lado, me queda positivo, este lo paso queda negativo, y divido todo por A, se cancelan todas las A's, entonces simplemente me queda 5A, perdón, 5M1 menos 2. Ya tengo M2 en términos de M1. Y ahora, ¿con cuáles voy a volver a jugar para volver a sacar un resultado? Voy a dividir las dos de los radios, las dos fórmulas de los radios. Ya van a ver para qué. Entonces, si divido 5A sobre A, va a ser igual. Entonces, la expresión es la misma, solo varían las M's, M1 y M2. Entonces me queda 2D M1 sobre 1 menos M1 cuadrado sobre 2D M2 sobre 1 menos M2 al cuadrado. Aquí lo único que puede cancelar son las 2D y las A's, porque ya las M son dos valores diferentes. Entonces me quedaría 5 igual a M1 sobre 1 menos M1 cuadrado sobre M2 sobre M1, sobre 1 menos M2 al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver todo esto un polinomio y en términos de solo una M. Para eso fue que hicimos el cambio acá. Para que luego toda esta ecuación que nos va a dar nos dé en términos de una sola variable para poderla despejar. O sea, de aquí les tiene que salir un polinomio de grado 2. Siempre sale un polinomio de grado 2. Si les da grado 3, algo hicieron mal. Si les da lineal, algo hicieron mal. Si se les cancelan las M's, ahí hay algo raro. Pero lo usual es que al despejar este polinomio le dé uno de grado 2. O sea, que le van a dar dos respuestas de la M, que ya también vamos a ver qué criterio se usa para saber cuál de esas dos soluciones usted va a tomar. Entonces, voy a pasar todo esto a multiplicar. Entonces me quedaría 5 por M2 sobre 1 menos M2 al cuadrado igual a M1 sobre 1 menos M1 al cuadrado. Vuelvo y paso esos denominadores. Este lo paso para acá y este lo paso para acá. Entonces me quedaría 5 por M2 que multiplica este polinomio acá. 1 menos M1 cuadrado. Igual a M1 que multiplica a 1 menos M2 cuadrado. En el primer denominador, el primer parámetro, en el denominador hay un 1 y un 2. ¿En cuál, profe? En el primer paréntesis que tenés a la izquierda 5 que multiplica al primer paréntesis. Este. Antes del denominador donde 1 puedo decir 2. Es 2, sí. Las dos son 2. No, acá no, porque mira que ya estoy pasando. Este lo paso para acá. Entonces ya sí me queda M1 a este lado, en este acá. Y este M2 pasa a este lado, entonces valo acá. Aquí sí ya quedan trocados. Y ahora sí voy a hacer el cambio. Entonces, todo lo que sea M2 lo cambio por 5M1 menos 2. Entonces, 5 por 5M1 menos 2 por 1 menos M1 cuadrado. Igual M1 queda normal por 1 menos todo esto al cuadrado, 5M1 menos 2 al cuadrado. Entonces ahora sí se va a expandir el polinomio
para ya empezar a agrupar términos semejantes. Entonces aquí da, esto daría 25 menos 10 y todo, entonces por todo esto sería 25M1 menos por, perdón, este luego por este. 25M1 a la 3 negativo. M1 a la 3. Ahora sí con este. Menos 10 por 1, menos 10. Y menos 10 por esto, negativo y negativo positivo, 10 M1 cuadrado. Y el otro lado, primero expandir este. Entonces quedaría M1, 1 menos, se haría 25, 2 veces el primero por el segundo, sería 10 por 2, 20, M1, más 2 al cuadrado, 4. Sí, correcto. Perezoso trabaja doble, muchachos. Menos 20, M1. Listo, ahora sí. Y ya simplificando todavía más esto. De este 1, normal. Este signo invierte todo, entonces sería 1 menos 3, 1 menos 4 sería menos 3 y ya todo por M1. Entonces quedaría menos 25 M1 al cubo. Este negativo pasó a ser positivo. 20 M1 al cuadrado. Y es... ¿Cómo, profe? M1, ahora paréntesis, el primer término puede ser M1. Es 1, esto es un 1. Es 1. 1 menos todo esto. Y el último término es un 4. Un 4, sí. Okay. Entonces daría 1 menos 4 menos 3. Y por la M menos 3M1. Y el otro lado queda normal. Entonces vean que el término a la 3 se cancela. Que era lo que les decía, no les puede quedar el polinomio de grado 3. Entonces este y este se van. Y ya se agrupan los semejantes. Entonces vamos a la otra página. ¿Qué nos quedó? 25M1 a un lado. Si alguien de pronto lo tiene anotado y me puede ir dictando. Menos 10 más 10 M1 cuadrado. Y voy a pasar los otros de una vez con signo contrario para igualar todo eso a 0. Entonces, aquí me quedó 20M1 cuadrado menos 3M1. Sería menos 20M1 cuadrado. Y el 3 era negativo, entonces pasa positivo, más 3M1 igual a 0. Entonces, cuadráticos con cuadráticos quedaría menos 10M1 cuadrado. Lineales, 25 y 3, 28. M1. Y solo hay un lineal, un constante, menos 10. Entonces esto igual a 0. Ahí está la ecuación de segundo grado. Fórmula del estudiante y salen ya los valores de M1. Entonces, menos B, menos 28. Más o menos. El coeficiente m cuadrado es menos 10. Y el término independiente es menos 10. No hay esa coincidencia. Otro tip, sí. Se multiplica por menos 1.
Sí, hagamos esa. Por -1, este pasa a ser positivo. Reduzco de borrado. Este pasa a ser negativo, este positivo. Listo. Entonces, B y sería positivo. Entonces, B cuadrado, 28 al cuadrado. Menos 4 por 10, que es A, por 10, que es C. Entonces, 10 por 10. O sea, por 100 más bien de una vez. Sí. Yo sé, profe, yo sé. Y 2 por A, 20. Entonces, ahí está la esta. Mi calculadora para hacerla. Claro que sí. Listo, entonces, eso con la calculadora. Voy a calcular primero con el positivo. Entonces, M1 va a ser igual. Voy a poner como el subíndice acá, el superíndice acá más para que sepan que es con el positivo. 28 más raíz de 28 al cuadrado menos 400 sobre 20. Eso da 2,37. Y con el negativo, simplemente cambiamos menos y punto 42. Aquí es donde viene la duda. ¿Cuál de los dos se agarra? Si de por sí les diera un negativo, ese lo descartan de uno. Porque los valores de M siempre tienen que ser positivos o cero en su defecto. ¿Cuándo valdría cero? Cuando es un hilo. Que el problema real sea un hilo. Ahí el M sería igual a cero. Entonces ahí para que plano M igual a 1, hilo M igual a 0. Y ya un cilindro ya tienen que buscar cuánto vale M. Entonces, eso nos venimos entonces aquí al gráfico otra vez. ¿Qué pasa cuando los cilindros están al lado derecho del plano? Acá las M's tienen que valer entre 0 y 1. Siempre. Si los cilindros están acá, tienen que valer eso. Si están al otro lado, las M's tienen que valer más que 1, mayor que 1. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, de los dos valores, ¿cuál nos sirve? Este. Porque este es mayor que 1. Entonces, estaríamos incurriendo en algo que no es. Entonces, tomamos este valor de acá. Entonces, ya despejamos M1. ¿Qué hacemos? Vamos a la formulita donde teníamos despejada M2 en términos de M1 y despejamos M2. Entonces, M2 igual 5 menos 2. Entonces, M2 igual 5 por M1 que valió 0,42 menos 2. Y eso es igual a 0,1. Y vean que tiene sentido, porque vean que dijimos que el M2 era el cilindro chiquito, nos dio menor que el M del cilindro grande. Ahí también corroboran que el resultado está bien. Porque si les diera al contrario, entonces literalmente definieron todo al revés. Entonces ahí uno se va dando cuenta si va por buen camino o no. Entonces listo, tenemos M1 y M2. ¿Qué otro dato importante necesitamos después? Podríamos despejar las XC2. Pero para el problema en general no nos ayuda mucho a despejarlas, pero si cuenta del parcial, ahí ya tienen con qué despejarlas también. ¿Qué nos faltaría? El valor de D, esta distancia de acá. Entonces, ¿cómo la vamos a despejar? Cogemos una de las formulitas de los radios, que ya conocemos todo. Sabemos cuál es el radio del cilindro, ya sabemos cuáles son los valores de M, despejamos el valor de D. Y ya conociendo D, se pueden despejar las distancias XC1 y XC2. Y ya se conocen ya los parámetros del problema. Entonces vamos a coger, por ejemplo, la del cilindro 2. A igual a 2D M2 sobre
1 menos m2 cuadrado. Entonces, despejando. 2D queda aquí, este pasa a multiplicar y este a dividir. Entonces, 2D. Lo dejo en 2D porque es la distancia completa de acá, pero pueden despejar la D sola. Simplemente acá como por la notación lo voy a dejar que 2D, o sea que toda esta distancia la voy a despejar de una vez. Entonces 2D es A por 1 menos 0.1 al cuadrado sobre M2A sobre 0.1. Entonces 1 menos 0.1 al cuadrado sobre 0.1. Eso da 9,9. No, para una G. 9,9. Entonces, esa es la distancia entre los dos hilos imagen. Correcto. 9,9A. Listo. Entonces, ahora sí vamos a responder las preguntas que nos dicen. ¿Cuál es el potencial y cuál es el campo? Entonces, la forma del potencial la da la tabla. Ese está aquí. Este R1 sobre R2 son las M respectivas. M1 y M2. Entonces, de aquí esta fórmula, ¿qué haría falta conocer? La carga. Esa no la están dando, hay que despejarla. ¿Con qué la vamos a despejar? Nos están diciendo que el potencial entre los dos cilindros es V sub 0. Entonces vamos a usar la condición para despejar cuál es la carga. Nos están diciendo que el potencial 1 menos el 2 es V sub 0. Entonces, reemplazando el potencial 1 y el 2 en los términos que se conocen, entonces sería menos lambda sobre 2 pi epsilon por el logaritmo natural de M1. Ahí ya hice el cambio de R1 sobre R2 a M1. Ey, 1 sobre R2 en general coincide con una propiedad potencial, la de material 1 y 2. En punto cualquiera del caso, de la punto un siguiente punto. y Phi2, entonces aquí también va con el menos. No se vayan a tragar el signo porque el signo viene implícito en la forma del potencial. Ahí forma. Ya. Vean que acá viene con el menos. Entonces no se lo vayan a tragar porque con esta resta se les va a volver positivo. Entonces, lambda sobre 2 pi epsilon, logaritmo natural de M2. Entonces, M2 sería R sobre R1. No exactamente, ¿cierto? ¿O sí? Porque dice M es R1 sobre R2, porque imagino que es M1. M1 es R1 y M2 sería R2 sobre R1. Pues cada uno, un punto cualquiera de estas, al uno de la derecha, R1 sobre R2. El de la derecha, un punto cualquiera, también pero un punto, como el principio de esta pequeña clase. Está en un lado del otro, R1 por la derecha, R2 por la izquierda. Esta fracción R1 sobre R2 en el cilindro grande R1. En el otro cilindro R1 sobre R2 vale R2. R1 es la distancia donde está el origen de coordenadas. Y R2 a la imagen. Entonces, aquí ya esto quedaría positivo. Por propiedad de logaritmos, la resta, que este sigue estando negativo, quedaría logaritmo de M2 sobre M1. Entonces, B sub 0 va a ser igual a lambda sobre 2 pi epsilon, logaritmo de M1
M2, perdón, sobre M1. Y despejando la carga, que todos estos son valores conocidos, lambda es igual a 2pi epsilon por b sub 0 sobre logaritmo natural de M2 sobre M1. Entonces ya tenemos despejada la carga, entonces ya simplemente en cada expresión aparte del potencial se reemplaza ese lambda y ya se tiene todos los valores conocidos del potencial, entonces ahí ya está despejado el potencial. Al lado derecho es igual, poner par de rayas para indicar valor a cruz, porque el localismo que hay ahí lo va a negativo. M2 por M1 es una cantidad. Sí, punto 1 dividido punto 4. Magnitud. Listo. Como desde el principio planteamos que los hilos imagen tenían carga lambda y menos lambda, eso es lo que acabamos de despejar, que en el problema real serían las cargas de cada superficie, una con el positivo y la otra con el negativo. Listo, entonces ya tenemos la carga, el potencial. ¿Cuál es el campo? Simplemente, como sabemos que es irrotacional el problema por la fórmula, por la ecuación de Maxwell de forma puntual, la de aquí. Derivadas temporales, estamos trabajando problemas estacionarios, eso es cero. El problema es irrotacional, entonces se puede expresar el campo como menos el gradiente del potencial. Para separación de variables tiene que comprobar que el laplaciano le da cero y que cumple la condición de suficiencia. Ahí puede aplicar separación de variables. Aquí, por ejemplo, Laplace cumple, pero no cumple la condición de suficiencia. Entonces, por eso es que se usa imagen. Ujú. Sí, que se hace desde el rotacional, el que les acabo de mostrar, y ya el otro sería con la divergencia, que es la primera ecuación puntual. Es lo mismo para los dos, tanto para separación y para este, hace la de Laplace, y ya con la de suficiencia comprueba separación de variables o imágenes. Ese es el punto de decisión. Entonces, gradiente de esto solo es dependiente. Ahora sí, mucho cuidado porque acá ya estamos hablando con las R's. ¿Cuánto valen las R's? Venimos aquí al gráfico, aunque bueno, creo que quería hacer otro más bien como para que quede un poquito más claro. Tenemos aquí, este es el eje de coordenadas, el origen es acá. Entonces, acá es la carga imagen que habíamos puesto. Esta es la carga lambda. Entonces, si uno se viene a parar aquí, digamos a un punto P por acá. Ah, no, me falta dibujar la otra cara, que sería por acá. Menos la. Entonces, lo que les está diciendo el profe ahorita. Ese R1 es la distancia desde ese punto hasta, bueno, lo voy a hacer con la red, con ese hilo que está en el origen, porque ahí pusimos el origen y el otro sería el de acá. Entonces, este de aquí es R1 y este es R2. Entonces, siempre son esos dos. ¿Cómo se expresan entonces? Como R1 está en el origen y esto es un punto cualquiera del XY, este es Y y este es X. Entonces, simplemente es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Ese es R1. R2 sí está desplazado en X.
Entonces hay que tener en cuenta ese desplazamiento, que ¿cuál era? Esto era 2D. Entonces para eso necesitamos despejar 2D. Entonces R2, como está desplazado en el negativo de X, entonces se le suma a X. Quedaría entonces X más 2D al cuadrado más y al cuadrado. Estoy en esta. Ahí ya tenemos las dos distancias a ese punto cualquiera. X y Y son variables, no importa, ni la de ella la habíamos despejado. Entonces ahora sí, volviendo al campo, ¿qué nos quedaría? ¿Para qué expresar los potenciales? Menos lambda ya sabemos pues lo que vale. Pues el logaritmo natural, aquí sí es R1, es R1 sobre R2, sí. Aquí sí viene con las variables. Este lambda es el que involucra el logaritmo de las m's, pero aquí ya vienes con las variables. Entonces esta es la forma, y el 2 sería lo mismo, simplemente que el lambda pues acá con el signo, pero es exactamente lo mismo. Entonces ya ahora sí, teniendo en cuenta de qué depende, solo depende de estas R para poder hacer el gradiente. No depende ni de teta ni de zeta, después de las otras coordenadas, simplemente separen los logaritmos para poder hacer más fácil el gradiente, para no hacer regla de la cadena, sino simplemente el gradiente de la primera parte y luego de la otra. Entonces quedaría logaritmo de R1 menos logaritmo de R2. ¿Cuáles son las derivadas de los logaritmos naturales? 1 sobre el argumento. Entonces, en este caso quedaría, la constante queda la misma. Y como traía un menos de la fórmula, entonces se cancela con ese, queda positivo. Entonces quedaría lambda sobre 2pi epsilon por. Entonces, la derivada de la primera, 1 sobre R1 en dirección I su R1. Y su R1 en este caso podría ser simplemente I su R porque está en el origen. Para la otra sí es la que hay que hacerle el cambio de coordenadas porque no está yendo al origen. Lo iba a dejar igual expresado aquí, pero ya pues saben el por qué. Y la otra es lo mismo, 1 sobre R2 en I su R2. Entonces, I su R1, ya dijimos que era el I su R. El I su R2, ¿cómo se despeja? Simplemente aplican esta formulita. Hacen el gradiente de R2, de este R2 que tenemos acá, y lo dividen por la magnitud de lo que les dé. Y con eso ya tienen el vector expresado. Y ese sería el campo. ¿Qué más preguntaban? La capacitancia por unidad de longitud. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Listo. Entonces, sabemos que la capacitancia es carga sobre voltaje. En este caso, estamos trabajando con carga lambda, por ser un diferencial lineal. Entonces, estamos trabajando con lambda, dividido el potencial que fue el que nos dieron, B sub 0. Entonces, ¿cuánto nos había dado lambda? Nos había dado todo esto. 2pi epsilon B sub 0 sobre el logaritmo de M2 sobre M1. Y si divido por B sub 0 esto, simplemente cancelo el B sub 0 y me queda 2pi epsilon sobre el logaritmo de esto. Y comprobamos que da lo mismo que da la tabla. 2pi epsilon sobre el logaritmo de M2 sobre M1. Si no llegaran acá, algo hay erróneo. Entonces lo voy a dejar escrito aquí. Esto da 2pi epsilon sobre el logaritmo de M2 sobre M1.
Y por último pedían la fuerza, la magnitud de la fuerza por unidad de longitud. ¿Cómo se calcula la fuerza entre dos hilos? La fórmula viene siendo la siguiente, que la tengo por aquí. Es la carga de los dos hilos, o sea, se multiplica la carga de los dos hilos, digamos que lambda 1 por lambda 2, la voy a escribir general, como para que cojan la idea, sobre 4pi epsilon por la distancia entre los hilos. No la voy a poner D porque para que no confundan con la D que tenemos acá, la voy a poner por L, una distancia entre los dos hilos. Entonces despejamos lo que conocemos. Las dos cargas son iguales de signo contrario, pero nos están pidiendo la magnitud, entonces el signo no importa. Simplemente son la misma carga, entonces la carga al cuadrado. 4pi epsilon queda lo mismo. ¿Y cuál es la distancia? 2D. No es sobre pi. ¿Es sobre qué? 2pi. 2pi por distancia entre los Ah, ok. distancia entre los hilos. Listo. 2D. Entonces la distancia es 2D. Sacando el 2 quedaría 4 y el D pues ya lo conocemos en términos de los valores conocidos, entonces lo voy a dejar simplemente expresado. 4pi epsilon por D. Y ese fue todo el problema. ¿Sí les quedó más o menos claro? Es muy difícil. Dios de la fe. Esto si les cayera en el papel parecido, sería representarlo en medio, pero Pues si mañana no declaran paro, estamos en paro. Mañana es una red sí, general. de ingeniería para ver si nos acogemos o no. Se van a declarar paro en ingeniería. Ah, pero me parece. Oye, tengo una pregunta, ¿puede pasar que la yo no esté sobre la distancia radial? Claro, no sea z normal. Y que me toque hacer un gradiente, pues, a los cuales y R1 y R2 puede pasar. Puede ser el gradiente puede ordenar de piedra, o se puede de esta manera. Y su R1 es el vector que va del origen al punto, dividido por la mitad. Coincide con el eje coordenadas, que es el vector raíz. El otro. Magnitud desde menor y al punto P. Entonces, la magnitud es la distancia desde menor hasta el punto P. A la derecha tiene la distancia. Entonces, esa es la magnitud. El vector dirección es. Hay que, al vector magnitud, se divide por la magnitud. Entonces, el vector que va de menos lambda a P, podría decir, desde los ejes coordenadas hacia la izquierda, menos 2D y su eje. Ah, no me equivoqué, al revés. Más 2D y su eje más R. El vector R de menos lambda al centro, 2D y su eje. Más el vector R. Y con el R1 tenemos el vector que va ahora. Lo digo con la magnitud que está allá. Esto es el vector unitario. De otra manera, no está fácil. Vamos a hacer dos cuentas de oro. También buen problema, porque es un plano de internet. Y es un plan que hay dos historias, nivel 1 y nivel 2. Y es un plan, la neta no vale 1. Es un hilo interferido. El hilo es n igual a 0, únicamente. El mismo sistema de ecuaciones, pero menos único. Es ir jugando con todos esos valores
para que no les caiga de sorpresa que hay, o por ejemplo un plano y un hilo, m igual a 1, m igual a 0. Entonces, para que no se dejen enredar con esas cascaritas. Entonces, listos. Si todo está muy claro, entonces ahora sí vamos con el famoso método numérico. Normalmente los enunciados de este problema, obviamente no le van a dar el gráfico, aquí porque ya lo tengo más o menos decente, para empezarles a explicar cómo funciona. O sea, no iba aquí a traer una figura más bien rarita que, ay, ¿qué es eso? Sino como algo más bien sencillo para que vayan cogiendo cancha. Pero los enunciados les dicen, del punto 00 al 02 hay un potencial tal. Entonces ustedes van trazando como si fuera un jueguito de unir los puntos. Entonces del 00 al 02 hay un pedazo. Del 02 al 22 hay otro. Del 22 al tal y van trazando toda la figurita. ¿Por qué se los digo? Porque es que si uno se tira desde el gráfico, pues ya todo está mal. Y muy triste que este punto que se lo tienen que asegurar, se lo tienen por el gráfico. Entonces tienen que estar muy pendientes con él. Y es solo eso, simplemente unir bien los puntos y no les tiene que dar nada simétrico. Si les da, no sé, un paralelepípedo, hay una cosa bien rara, eso puede dar. O sea, no es que, es que me tiene que dar un cuadradito, me tiene que dar un hexágono súper simétrico. No les tiene que dar simétrico. La figura puede ser cualquiera. Porque aquí lo que importa es usted cómo arma la malla, la cuadrícula de la figura para sacar cuáles son los nodos. Eso es lo importante del problema. Entonces, ¿cómo podría ser el enunciado de este problema? Decir, el origen es aquí, del punto 00 al 0,5, por ejemplo, hay un potencial de 156 voltios. Del 0,5 al 4,5 hay un potencial de 216. Del 4,5 al 4,0, 166 voltios. Y el 4,0 al 0,0, 126. Así. La vertical es 3, tipo 5. Sí, o sea, de aquí a aquí me inventé que era 5, que esta altura son 5 y que acá son 4. Pues aquí ya bien sería mejor al revés, pero era simplemente como por ejemplificar, que los enunciados siempre salen así. Y los potenciales de los bordes también a veces se les suma que los dos últimos dígitos de su cédula, entonces más NN, entonces le varía para todo el mundo. Entonces si su cédula es 36, entonces 210 más 36 y así para todos los bordes. La cédula para que sea una respuesta individual. Pues para que esté al lado, miren. Es método numérico, se llama de relajación. Entonces, tomando como si esto fuera entonces un plano, digamos que entonces esto es 0, esto es 1. Dime. Pues normalmente siempre tienen que dar al menos líneas rectas, pueden ser pues, diagonales, pero siempre rectas, o sea, no curvas, porque creería yo que ahí cambiaría pues el razonamiento por las fórmulas que se van a aplicar, que son que son de simetrías. Entonces, y pues no sé si el profe ya habrá puesto problemas así, o si es posible que, por ejemplo, de aquí a aquí fuera una curva. No, porque si tuviera una curva, tendría, pero me tenga que una cuadrícula para hacer. Si yo pusiera, por ejemplo, que el borde fuera una circunferencia, hay una foto también, habrá puntos que están más cerca del borde que otros que están más cerca. De acuerdo con el borde de la circunferencia, la distancia de los bordes, y no se puede aplicar el sistema que divide cuando la distancia de los lados es la misma. Por supuesto, se podría hacer por otra figura, por parte de la tarea. Entonces, ya cuando ustedes tienen trazada la cuadrícula, la figura, lo que tienen que hacer es que las cuadrículas les den ahora sí simétricas. Por ejemplo, si de aquí a aquí hubiera una distancia, digamos, pues esto en unidades adimensionales, le tiene que coincidir este cuadrado con este. O sea, no se lo van a tirar que este cuadrado va de aquí al 2, porque entonces están comiendo un nodo aquí. Entonces siempre tiene. Ahí es recomendable, pero usted les deja sacar hojas cuadriculadas o hojas. Sí. Entonces, hay mucho más fácil las cuadrículas para ustedes decir, cada 4 cuadritos es una unidad, para que entonces tengan ese orden con eso.
Entonces ya después de dar... Normalmente le damos papel que para que se sienten aquí. Entonces ya cuando tienen bien trazada la cuadrícula, entonces ya ustedes lo que empiezan a mirar es cuántos nodos hay acá. Los nodos son las intersecciones entre las cuadrículas, sin contar las de los bordes. ¿Por qué los bordes no? Porque los bordes ya tienen un potencial establecido. Porque es hacer de cuenta que esto es una lámina, todo esto es una lámina, todo esto es una lámina, todo esto es una lámina y esto es otra lámina, que tienen potenciales ya definidos. Entonces, ¿cuáles serían los nodos en este caso? Sería este de acá, este, este, este y este. O sea, no vayan a decir que un nodo es esto, porque eso hace parte de la lámina y la lámina ya tiene potencial. Hay que hallar, el objetivo de esto es hallar el potencial de todos esos nodos. Entonces, listo, uno normalmente los denota con números. Uno dice que este es el 1, el 2, el 3, el nodo 4, el 5, el 6, cuando el pulso me gana, el 7 y el 8. O sea, aquí salieron 8 nodos. Pueden salir 10, 12, 15. Eso depende a la figura que le salga. Entonces tampoco, ay, que me dieron 20 nodos. No se asusten, no se dejen apabullar por eso. Entonces, listo, ya tenemos denotados cuáles son los nodos. Yo me tengo que ir. Ah, listo, profe. Voy a estar allí disponible por los. Listo, entonces, ¿uno qué empieza haciendo? Primero hay que revisar las esquinas de toda la figura. ¿Por qué? Porque es que las esquinas tienen potenciales distintos. Aquí, ¿cuáles son las esquinas? Serían esta, esta, esta y esta. ¿Cómo se hallan esos potenciales? Voy a poner esquinas. Simplemente usted suma los potenciales de las láminas adyacentes y los divide por 2, un promedio. Entonces, por ejemplo, voy a decir que la esquina, esta esquina, la del origen, la voy a llamar como la esquina 1, sería entonces la lámina de 156 más la de 126 dividido 2. Aquí sí es muy importante, pues, si se pierden con cualquier cosa, porque es importante que el paso a paso lo hagan perfecto para que les salga bien el problema. Entonces, en este caso, da 156 más 126 sobre 2, o sea, 141. Para el segundo borde, digamos que el de arriba, 156 más 216 dividido 2. ¿Cuánto? 186. Para el tercer borde, 216 más 166 sobre 2. ¿191? Listo. Y el último borde da 166 más 126 sobre 2. Listo. Ahí ya tienen los bordes. O sea, todo lo de los bordes ya es conocido. Ahora bien, aquí hay algo muy importante que también falta mencionar y es que siempre se pide trabajar estos problemas con 3 cifras significativas. ¿Qué traduce eso? Que si usted, por ejemplo, tiene valores por encima de 100, usted ignora decimales. Por ejemplo, si aquí alguno de los bordes nos hubiera dado 141.5, 3 cifras significativas, la unidad, la decena y la centena, la décima, la otra.
Pero ¿qué pasa si todo lo que hay en la cuadrícula la inferior a 100? Entonces solo tiene unidad y deceno, le falta una cifra, ahí sí agarra decimal. Que eso a veces confunde mucho, que entonces esas cifras, ¿cómo? Y uno, ¿cómo se da cuenta? Usted, por ejemplo, puede tener acá que el borde es 100. Y usted dice, bueno, si aquí hay un 100, entonces son unidades, decenas y centenas, decimales, chao. Pero si todo el resto de bordes es por debajo de 100, muy probablemente por dentro de la cuadrícula todos los valores van a ser menores que 100. Porque usted cuando se va metiendo en la cuadrícula, los valores de los bordes se van decrementando. Entonces le da a usted la idea. Si esto es 100, 110, máximo 115, por acá puede que todos sean 99, 98, 80. Entonces ahí usted ya sabe, tengo que tomar en cuenta las décimas. Pero es 200. Aquí fijo le va a salir un 100, un 110, un 115. Entonces ya sabe que decimales no los toma en cuenta. Porque si coge, por ejemplo, 100.5, ya directamente no se le vale el punto. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora bien, teniendo ya las esquinas, ahora sí vamos a empezar a trabajar con el método como tal. Hasta aquí simplemente pues eran cosas como preliminares. Este método, ¿cómo trabaja? Aquí en las fórmulas donde dice métodos aproximados, las fórmulas que nos van a interesar son las siguientes. Esta de acá, que a simple vista es muy maluca, pero les voy a dar una alternativa de cómo reescribirla para que sea más entendible esta fórmula de acá. Esta de aquí, esta también, desde aquí, desde esta, todas estas de abajo, R0, delta de R0, delta de Phi0 y delta de RI. Todas esas son las que van a importar. Las otras son otros métodos numéricos que el profe les va a explicar en clase, pero que eso no va a caer. Entonces, las importantes para el parcial son esta sumatoria larga y todas las de abajo, a excepción de esta, que tiene esa derivada segunda ahí. Esa no. Entonces, ¿uno qué empieza haciendo? Uno necesita ya lo que se llaman semillas de potencial. El parcial siempre les va a preguntar primero, calcule una semilla para cada nodo del potencial y justifíquela. Entonces, ¿cómo se justifica una semilla de potencial? Usted arbitrariamente, como es un método numérico, usted podría decir, yo voy a decir que este potencial vale 100. ¿Por qué? Porque quiero. Pero para el parcial eso no es válido. Para usted operar en otro contexto, usted puede asumir la semilla. Pero en este caso nos vamos a basar es de fórmulas para definir esa semilla. Porque el método lo que hace es iterar para ajustar ese valor inicial de semilla a uno más acercado. Ese es el objetivo de este método. Entonces, con esa primer fórmula, esta de acá, es la más recomendada para usted sacar semillas, porque incluso le da valores muy cercanos a lo que tiene que dar. Entonces, esta fórmula funciona de la siguiente manera. Esto para semillas. Entonces, yo voy a definir un plano de esta manera. Voy a decir que esta parte de acá es HI. Desde ahí sí se ve bien los índices de esto, ¿cierto? Listo. Entonces, yo voy a decir que esta parte de arriba es HI. La que le sigue aquí es HI más 1. La de acá HI más 2. Y la de acá HI más 3. ¿Esto para qué? Llamémoslo sistema de referencia, ustedes lo van a aplicar sobre su cuadrícula. ¿Qué la dice? La van a aplicar sobre la cuadrícula. Sobre esta cuadrícula. Yo como reescribo los HIs para que eso no sea como tan enredado. HI yo digo que es arriba. La denoto como con una A mayúscula de arriba. Y así con todas. HI más 1, derecha.
Porque es que uno aprende de pronto, que HI más 1 era izquierda, derecha, abajo, más fácil. Eso, arriba, abajo, más fácil así. Abajo la denoto como con AB, no, esta es derecha, con D mayúscula. HI más 2 es abajo. Abajo. Y HI más 3 izquierda. ¿Y qué significa todo eso de arriba, abajo, izquierda, derecha? Voy a copiar el mismo gráfico como para que se entienda el concepto de esto, porque si se pierden con esto, pues maluco. Entonces, esto es como lo más, entre comillas, enredado del procedimiento. Se inicia para acá. Entonces, si su sistema de referencia lo está planeando así, entonces usted está diciendo que, por ejemplo, la lámina de arriba es arriba, esta es la de la derecha, esta es la de abajo, esta es la de la izquierda. ¿Cómo despeja usted una semilla con esto? Usted dice, listo, yo voy a sacar una semilla, pero hay que sacarla de manera inteligente. ¿Por qué? Uno normalmente de semilla con esta fórmula larga busca los nodos centrales, porque los otros se pueden desprender de esos mismos por pura simetría, que ya luego les vamos a mostrar cómo. Pero quédense con que siempre intenten sacar los nodos centrales con esta fórmula de semilla. Pueden sacar uno, bueno, si sacan uno, tiene que ser tipo un rombo súper perfecto para que solo con uno les salgan el resto. Pero normalmente tienen que calcular 2, 3 o hasta máximo 4 con esta fórmula. Digamos que vamos a sacar el 6, el 7, el 2 y el 3 con esta fórmula. Entonces, ¿cómo se sacaría? Si usted viene y parcha este sistema de referencias aquí, está diciendo que este es H1, que ya dijimos que lo va a denotar como arriba, este es derecha, este es abajo y este es izquierda. Lo que usted hace con estas fórmulas para reemplazar aquí, ¿cuánto vale esos valores? Ese arriba, ese abajo, esa izquierda, esa derecha. La cantidad de cuadrículas que haya hasta el borde. Eso es lo que valen esas H's. En este caso, si yo fuera a sacar el potencial en 2, entonces, ¿cómo hago acá? ¿Cuántas cuadrículas hay hacia arriba? Una. Entonces, ese HI es 1. A la derecha hay 1, 2, 3, hasta los bordes. Entonces, derecha o HI más 1 vale 3. Yo voy a rayar todo esto, es primero como para que me cojan la idea aquí con el gráfico. Abajo, 1, 2. HI más 2 vale 2. Y la izquierda lo mismo, 1, 2. Entonces vale 2 también. Te reemplazan todo eso acá. ¿Y qué es ese phi sub i? Es el valor del potencial del borde que esté arriba. Porque vean que todo esto está en una sumatoria. Solo hemos hecho la primera iteración de la sumatoria. ¿Qué se hace después? Usted rota este sistema de referencia. Lo rota hacia la izquierda. Entonces, arriba pasa a ser izquierda, izquierda pasa a ser abajo, abajo pasa a ser derecha y derecha pasa a ser arriba. Esa es la lógica. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Hasta que vuelva el sistema de referencia inicial, o sea, hay que hacerlo 4 veces. Que todas las posiciones pasen por todas. Y tener siempre en cuenta entonces, listo. Entonces, el nuevo sistema de referencia ya dijimos que lo rotamos una vez, entonces nos quedó que este es arriba, que este es izquierda, que este es abajo y que este es derecha. Entonces se replantea lo mismo. Seguimos en el mismo nodo, todavía no hemos cambiado. Simplemente se reescriben en todas las direcciones. Entonces otra vez, ¿cuánto vale A? Es esta dirección. Aquí, izquierda, abajo y derecha. Entonces vuelve y juega. ¿Cuánto vale arriba? 1, 2. ¿Cuánto vale izquierda? 1, 2. ¿Cuánto vale abajo? 1, 2, 3. ¿Cuánto vale derecha? 1. Y el phi sub i en esa iteración
el que esté arriba, pero arriba en el sistema de referencia. Exactamente. Y ahí la van cogiendo. Y luego otra vez, vuelven y rotan esto una vez más. Entonces, otra vez. Entonces, aquí pasa a ser derecha. Bueno, la va como derecha, arriba, izquierda y abajo. Entonces, vuelve y juega. Todavía en el mismo nodo. Se reescribe el sistema de referencia. Entonces, derecha. ¿Cuánto hay en derecha? 1, 2. ¿Cuánto hay en arriba? 1, 2. ¿Cuánto hay en izquierda? 1, 2, 3. ¿Y cuánto hay en abajo? 1. Y el FISUI, el que esté arriba en ese sistema, 126. Faltaría la última iteración, que sería entonces moverla una vez más. Exacto, todo se va sumando, por eso está todo esto en una sumatoria. Por eso es que es largo, es más preciso, pero es más largo de hacer. Entonces, por eso, ustedes podrían sacar todos los nodos a punta de esa fórmula, pero se les come mucho tiempo. Entonces, cambiándolo una última vez, entonces, arriba pasa acá. Acá pasa izquierda, acá pasa abajo y acá derecha. Y otra vez lo mismo, arriba son 3, izquierda 1, derecha 2 y abajo 2. Entonces ya saben que cada vez van reemplazando de acuerdo a cómo esté el sistema de referencias planteado, que eso es ya lo que voy a escribir, que se me fue mucho rato, pero la idea al menos es que cojan como el procedimiento como es y ya eso se vuelve muy mecánico. Cuando cogen bien la idea de esto, eso sale de una. Eso sí, en el parcial, o sea, yo les recomendaría que para el parcial arranquen con esto. Asegúrense este punto. ¿Por qué? Uno usualmente para resolver este punto necesita una hora. Cerradito. La mayoría de gente completa este punto en una hora. Entonces, si por ejemplo ustedes arrancan con el otro y le echan cabeza y no han podido, dan las 7, las 7 y 10 y todavía le están craneando a ese otro, 7 y media, juepucha el numérico. Y este punto, si no está hasta el fin completado, no hay con qué salvarlo. Tienen que llegar a la respuesta. Si no llegan a la respuesta, ay, válgame procedimiento. No se puede. Entonces, asegúrense este punto desde el principio. De 6 a 7 de la mañana, quédense enfrascados con esto. Denle, 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 denle. Y asegúrense este que es más fácil de asegurar que los otros, que son de más cabeza y que pueden salir más rápido. Tipo les pone un par de cilindros así, lo hacen en media hora, ganaron tiempo. Pero este es más o menos lo normal de que se gasten una hora. Entonces, para que tengan bastante en cuenta eso. No, sí, pues que les ponga imágenes y separación ya sí es ser muy cruel. Porque siempre, o sea, eso es de toda la vida, o sea, es este y uno de los otros dos. Siempre. Si pierden todo, repiten todos. Ah, no, pues que eso sí se los ha dicho yo. El PAL primero ponelo cualquiera, ese sí es impredecible, por eso es el que más se pierde. Cambio en estos sí son más, siempre cae el numérico y uno de los otros. Por ejemplo, para el tercer parcial, el numérico se llama circuito magnético. Entonces cae ese y muy probablemente líneas de transmisión, porque es el tema más denso del tercer parcial. Entonces casi siempre prima ese sobre el de ondas. A veces les da el regalo y les quita el de líneas y les pone el de ondas, pero ya sí es regalar mucho, que el de ondas también es muy fácil. Pero bueno, me estoy adelantando ya de curso. Pues, o sea, pueden llegar aún así perdiendo. No, mentira, no, yo soy cruel, hermano. Pero bueno, entonces, más o menos cogieron la idea, ya con esto ya páselo procedimentalmente. Listo, entonces, vamos a decir, entonces, voy a empezar hallando, entonces, no voy a hacer el 2, sino el 6. Voy a hallar el 6. Aquí simplemente era como por graficar cómo era el procedimiento. Entonces, voy a decir que yo voy a hallar el nodo 6 con esa fórmula. Entonces, aplico lo mismo. Me parcho acá y mi sistema de referencia arranca así. Primero arriba, abajo, todo normal. Izquierda y derecha. Entonces empiezo a reemplazar. ¿Cuánto me vale arriba? Estoy acá. Entonces me vale 1, 2. Entonces SHI me vale 2. Entonces empiezo a escribir. 1 más 2 sobre. Esa me está pidiendo arriba y abajo. Vean que es HI y HI más 2. Arriba y abajo. ¿Y abajo cuánto tengo? 1.
Entonces reemplazo sobre 1. Todo eso a la menos 1. Por la otra sí me pide las 4. Arriba por abajo, sobre izquierda por derecha. Entonces 1 más. Arriba ya habíamos dicho que era 2. Y abajo 1. Entonces 2 por 1 sobre. Izquierda y derecha. Izquierda 1, 2. Y derecha 1, 2 y 3. 2 por 3. 2 por 3. Todo eso también a la menos 1. Por el potencial que está en la parte de arriba, en el sistema de referencia, que es 216 en este caso. Entonces, todo esto por 216. Más, otra vez vuelve y juega ya con el sistema rotado. Entonces, 1 más. El nuevo arriba es hacia allá, es acá. Entonces, arriba ¿cuánto hay? 1, 2. Abajo hay 3. 1, 2, 3. Entonces reemplazo 2 sobre 3. Entonces a la menos 1. 1 más, arriba por abajo, 2 por 3. Sobre, izquierda por derecha. Izquierda, 1. Derecha, 1, 2. 2 por 1. Por el potencial del borde que está arriba es acá, 156. Tercera, otra vez vuelve y juega, 1 más. Arriba, que ya es el abajo, o sea, aquí ya estamos invertidos del todo. Arriba es 1, abajo es 2, entonces 1 sobre 2. Para menos 1. 1 más, arriba por abajo, 1 por 2, sobre izquierda por derecha. Sí, izquierda 2, 3 y derecha 2. 3 por 2. A la menos 1 por el potencial de abajo, que es el nuevo arriba, 126. 126. Y la última, entonces 1 más. El arriba ya es acá, entonces 1, 2, 3. Sobre abajo, 1, 2. 3 sobre 2. Por 1 más, arriba por abajo, sobre izquierda por derecha. Izquierda 1, 2, derecha 1. 2 por 1. 2 por 1 en promociones. Por el potencial del arriba, que es el de acá, de la derecha, 166. Y ahora sí, se suma toda esa carreta y esa es la semilla de ese nodo. Que aquí la tengo escrita, que si meto todo en la calculadora, aquí se me va todo el día. Da 167. Lo pueden corroborar si quieren. No, muy rara, o sea, tiene que ser una figura muy perfecta para que solo con uno salgan los otros con una de las formulitas mucho más sencillas. Siempre necesita mínimo entre 2 y 4 como mucho. Ya voy para ese lado. Cuando usted ya tiene cierta cantidad de nodos, ya usted no aplica esta para sacar las semillas, sino las de simetría, que es esta de acá. ¿Qué pasa? Usted necesita que los 4 nodos que hay alrededor estén a la misma distancia. O sea, que tenga la misma distancia en cuadrículas. Tipo, si yo voy a hallar el nodo 2, yo necesito conocer el de acá, lo conozco. Necesito conocer el de 1, el de 6 y el de 3. ¿Por qué no puedo irme para los bordes? Porque ya no son equidistantes. Porque, por ejemplo, yo podría decir, listo, si son equidistantes, por ejemplo, 2 cuadrículas, 1, 2, conozco esta, 1, 2, necesitaría la de la 4, 1, 2, conozco esta, pero es que para arriba no hay 2 cuadrículas. Entonces, no, lo normal siempre es que solo sea una cuadrícula de distancia, pero pueden ser más. El caso es que sean equidistantes. Por ejemplo, si aquí esta columna no existiera,
y yo fuera a sacar, por ejemplo, bueno, y aquí hubiera otra, que esto fuera un cuadrado, y fuera a sacar yo el de la mitad, podría sacarlo en cruz o inclusive en X con las diagonales, con las esquinas, porque tienen la misma distancia de separación. Entonces, por ejemplo, en este caso llevo la 6, pero por simetría todavía. Por simetría, de momento, el 5, por ejemplo, en cruz no me sale porque me faltaría el 1. Y en diagonal tampoco, porque si conozco aquí, pero no conozco el 2. Entonces todavía no me sale por simetría. Entonces es ir buscando eso, de que mientras más no saque con esta semilla, pues las simetrías van siendo más fáciles, que en lo normal son entre 2 y 4 centrales. No se vaya a sacarlos de las esquinas porque pues, no le sirve de nada. La despeja sí, pero las otras igual las va a tener que hacer con eso. Entonces, ¿qué otro no voy a sacar por esa fórmula? Voy a sacar el 7, que es también más o menos central. Entonces la lógica es exactamente la misma. Me parcho aquí, hago los 4 movimientos y sumo todo eso. Que en este caso casi que sería el mismo, lo mismo que en 6, porque pues no varían casi las distancias. Sí varían más que todo en las izquierdas y las derechas. Entonces vamos a ver cómo da. Que todavía creo que tengo tiempo. Sí, todavía tengo 15 minutos. Entonces vamos a sacar Fi sub 7. Entonces vuelve y juega. 1 más. Arriba, 1, 2, abajo 1. Arriba por abajo. Sobre izquierda por derecha. 3 por 2. A la menos 1. Por el de arriba, que sigue siendo 2,16. Más. Roto hacia la izquierda. Entonces arriba es acá. 1, 2, 3 sobre 2. Por 3 por 2 sobre izquierda por derecha. Izquierda 1, derecha 2. La menos 1 por el potencial de arriba, 156. E inclusive, si ustedes se ponen a mirar, si hacen las dos primeras, las otras dos son lo mismo, pero invertidos. Vean, por ejemplo, esta era 2 sobre 1, acá era 1 sobre 2. Acá era 2 por 1 sobre 2 por 3, y acá lo mismo, 1 por 2 sobre 3 por 2. Entonces, así pueden optimizar un poquito más. Hacen las dos primeras y las otras dos es invertir las contrarias. Cuando tiene la arriba en arriba, lo invierte para el de arriba cuando esté abajo. Cuando tiene izquierda acá, lo invierte cuando tiene la izquierda al otro lado. Entonces así optimizan más. Entonces ya teniendo estas dos, digo, listo. Entonces la otra es 1 sobre 2, que es la inversa de esta. Y acá lo mismo. Inclusive pues el orden de los factores no afecta. Pero aquí sí ya pues obviamente cambia el valor que esté acá, que sería 126. Por 126. Y para este lo mismo. Entonces acá invierto 2 sobre 3, el inverso de este de acá, y este sí pues queda lo mismo. Estos casi siempre, o sea, para los contrarios quedan iguales porque el orden no afecta al producto. Y el que estaba ahora en la posición de arriba era el último 166. Y toda esa suma da 166. Entonces ya tengo dos nodos. Uno que va haciendo cuando va despejando dos valores, uno viene a la cuadrícula y los va poniendo y dice, listo, ¿cuánto me había dado el de 166? 167 y el otro 166. Entonces, uno los pone, bueno, los numeritos es mejor ponerlos a la izquierda, para poner los voltajes acá. Los voy a borrar aquí y acá. Entonces acá pongo 167 y acá pongo 166. Sí, o sea,
Aquí es obviamente como para que sea bonito, esto hay que hacer. Uno pone acá los voltajes, aquí lo que vamos a ver que se llaman los residuos y acá los valores actualizados de los voltajes. Ya les voy mostrando cómo, ojalá no llegue rápido el profesor que sigue en esta clase. Entonces, listo, tengo estos dos. Este era del 6 y este era del 7. Entonces vamos a empezar a mirar cositas, a ver si ya la simetría empieza a salir. Vean que, por ejemplo, las simetrías, acuérdense, tanto en cruz, X, en cruz y en X. Si yo me paro en el nodo 1 y voy a hacer simetría en X, o sea, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Va que los tengo todos. Tengo esta esquina, tengo esta esquina, tengo esta y tengo esta. Hay simetría. ¿Cuál fórmula aplico? La que les había mostrado. Esta de acá. Desde aquí. Simetría en cruz o X equidistantes. Entonces, uno, ¿cómo justifica para no ponerse como a rayar tanta cosa? Usted dice, en 1 voy a aplicar simetría en cruz. Pues pone la palabra simetría y la crucecita. Y no hay necesidad de poner la fórmula, pero yo lo voy a hacer pues para que se vea el procedimiento. Entonces, sería 1/4 de la suma de todos esos vecinos. Entonces, ¿cuáles son esos vecinos? Son, en este caso, esta esquina, que esa esquina la habíamos despejado acá, que era la segunda, que era 186. Entonces, 186 más el segundo vecino. El orden no importa porque es una suma. Entonces, simplemente que cojan los 4 vecinos. ¿Cuál es el cuarto? El segundo, este de acá. ¿Que cuánto vale? 216. Más 216. Más tercer vecino. Sería esta esquina acá, el nodo 6, el que acabamos de hallar, que era 167. De 167. Más la última esquina, que es esta acá, 156, que es la parte de la lámina. Es más 156 y listo. Despejan en esa suma, dividen por 4 y esa es la semilla del nodo 1, que eso da 185. Vamos a analizar otro nodo. Entonces aquí llego y pongo 185. El nodo 2, todavía no podemos aplicar simetrías porque en cruz nos falta el 3 y en X nos falta el 5, porque sería esta esquina, esta y esta. Nos falta el del 5. Vamos a ver en el 5. En el 5 se puede hacer cruz. Tenemos este y este. Ajá, corre. Ahí es donde tienen que empezar a mirar. Entonces, ¿cuáles van sacando? 4 sale en X. Cuando saquemos 4, sale 8 en cruz. Teniendo 8, sale 3 por X. Y teniendo 3, sale 2 por cruz. Y ya estarían las semillas de todos. Entonces, lo voy a poner así ya como rápido. Simplemente como se halló cada uno. Entonces, la del 5 se halló por cruz. Que eso dio 167. ¿Cuál más salía por 4? Sale por X. Entonces 4 por X. Que se da 181. El 8, después de haber hallado 4, sale en cruz. O sea, que se note lo secuencial
porque obviamente usted no pudo haber despejado 8 en cruz sin tener 4. Entonces que se note el hecho de que sea secuencial. En 8 da 162. ¿Cuál otro? En 3, teniendo 8 sale en X. Y ese da 190. Y teniendo 3 sale 2 en cruz. Que ese da 191. ¿Cuál más me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, entonces ahí estaría. Este entonces dio 191. O sea, ahí me disculpan la carrera, pero lo corroboran con el procedimiento ustedes y si algo me escriben o algo de que, hey, eso no dio así o tal cosa, o qué pasa si me dio esto. El 3 entonces 190. El 4 181. El 5 167. Y el 8 162. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Se calculan lo que se llaman los residuos de los nodos. Que esa es la fórmula de acá. Se utiliza esta fórmula. La fórmula de los residuos. Entonces, para los n nodos que tengan, estos son los residuos. Simplemente, cada vez que se paren en un nodo, eso es lo que simboliza el 0. El 0 es en el nodo que usted está parado. Suma todos los potenciales vecinos y le resta 4 veces el donde está parado. O sea, ahí no hay pierde, eso sale de una. Por ejemplo, el del nodo 1. Usted se para en 1 y dice, la suma de los potenciales vecinos, el de acá, siempre en cruz, cuidado, siempre en cruz. El de acá, el de acá, el de acá y el de acá, menos 4 veces el del mismo. Y así con todos. ¿Dónde se ponen los resultados de los residuos? Acá, en esta partecita. Se ponen en ese lado. Entonces, los voy a poner que dan cada uno y ustedes van corroborando. El de 1 dio 0. El de 2 dio menos 6. El de 3 también dio menos 6. El de 4 dio 0. El de 5 dio 1. Aquí, no, acá. El de 6 dio 2. El de 7 dio 0. Y el de 8 dio 2. Entonces, ya teniendo esos residuos, ¿qué hace uno después? Ahí sí empieza lo que es relajar, el método de relajación. ¿Qué consiste en que usted lleve esos residuos a un rango? Cuando usted está trabajando con 3 cifras significativas y en esas cifras está la centena, todos los residuos tienen que estar entre menos 4 y 4. Todos. O sea, puede ser menos 4 y 4, pero en ese rango, no pueden valer más. Y si está entrando con una décima, tiene que estar entre 0.4 y menos 0.4. Para que tengan eso también en cuenta. Porque el error que se tolera para estos puntos, pues para la calificación, es de un 3% solamente. Si es un 3% más alto o más bajo, fregado. Entonces, al resultado final, o sea, lo que uno termina relajando, usted cada vez que actualiza los nodos, por ejemplo, aquí le va bajando, puede ser 182, 181. Entonces, digamos que la respuesta como tal era 100, 180. A 181 está dentro del 3% de error, entonces está bien. O 179. Pero dio 185. Se pasó el 3%, entonces mal. Y se califica por nodo. O sea, si este no está bien, este no, este sí, este no, este. Porque puede pasar que a algunos les dé bien y que a otros no les dé bien. Entonces, es entre menos 4 y 4 que hay que dejarlo. Exacto, por lo que les decía ahorita, si ustedes en esta malla no hay ningún valor mayor que 99.99, o sea, que no dé 100,
tienen que trabajar con las décimas. Si hay uno que valga 100, así sea solo uno, bote las décimas. De eso se trata. Entonces, listo, ¿cómo relajan? El paso a paso es bastante sencillo. Ustedes separan, lo voy a dejar como escrito porque ya vi que el profesor está ahí. Ustedes primero agarran el nodo con el residuo más alto en magnitud. Siempre buscan en cada iteración el nodo con el residuo más alto en magnitud. En este caso, ¿cuál sería? Sería -6 en magnitud. ¿Qué hacen con eso? Aplican esta siguiente secuencia de fórmulas. A ese R sub 0, pues del nodo que sea, le dan el valor que hayan actualizado. En este caso, por ejemplo, podría ser -6. Ese valor lo van a llevar a un delta de phi, que va a ser ese R sub 0 dividido 4. Y ese valor lo aproximan, siempre lo tienen que aproximar si no están trabajando con decimales o si están trabajando con decimales. ¿Cómo? Si están trabajando con decimales, si les dio 2 decimales, lo aproximan a 1. Y si les dio con un decimal y no están trabajando con decimales, lo aproximan al siguiente entero y punto. Entonces siempre aproximen. De ese valor, lo que obtengan, multiplican por un delta de R, que va a ser menos delta de phi, lo que acaban de hallar, por 4. Sí, solamente que a veces no es como muy claro cómo se siguen, entonces yo siempre lo voy así. Obviamente en otro taller voy a intentar seguir incluso con este mismo ejemplo, como para que la terminen de coger. Entonces, listo. Luego de ese delta de R, ¿qué hacen con ese delta de R? Al residuo lo actualizan y dicen que es el residuo anterior más ese delta de R que acaban de calcular. Y lo actualizan en la tabla. O sea, digamos que aquí ya de -6 pasó a 0, entonces aquí ponen 0. Sí, ya va a salir, ya. Si quiere que el profe vaya pasando, que yo le dejo aquí esto listo de una. Entonces, hacen eso y ya luego terminan ya actualizan el residuo. Y con el residuo actualizado, al nodo actual le suman el delta de phi que acabamos de hallar y actualizan el nodo también. Y los vecinos también, con ese mismo delta de phi. Suman el delta de phi con todo y listo. Y hacen eso cada rato, hasta que todos los residuos les den entre -4 y 4. Como digo, ya para el siguiente voy a intentar seguir con esto, otro distinto, pero háganlo y me escriben a ver si les da como más o menos les está dando y si son capaces con eso. Entonces ya vamos saliendo que ya me excedí. Es que 2 horas es muy poquito para eso. 2 horas, ¿cuánto? ¿Sí? Oiga, terrible. Ave María.